Bueno, en el día de hoy mi grupo y yo les hablaremos de temas que tienen que ver con la termodinámica, y estos temas son la ecuación de estado de un gas ideal, la primera ley de la termodinámica, calores específicos para los gases ideales, procesos adiabáticos y la dilatación térmica. Entonces, iniciaremos hablando de la ecuación de estado de un gas ideal. Esta ecuación, que solamente funciona para gases ideales y que en la práctica y en la realidad pues no se utilizaría mucho, nos sirve para hacer cálculos en donde asumimos la idealidad del gas y podemos calcular el valor de variables específicas. Matemáticamente está dada por la ecuación P por B es igual a N por R por T, en donde P es la presión absoluta del gas, B el volumen, N el número de moles, R es una constante universal para los gases ideales que puede pues tomar dos valores dependiendo qué unidades vayamos a utilizar en el problema. Si vamos a utilizar Joule sobre mol por Kelvin, el R tendría un valor de 8.314. Y si vamos a utilizar litros por atmósfera sobre mol Kelvin, tendría un valor de 0.082. Y T hace referencia a la temperatura absoluta que debe estar dada en Kelvin, ya que los gases ideales se trabajan en esta temperatura. Por otro lado, también tenemos esta variante de la misma ecuación que dice que P por B es igual a N, pero en este caso mayúscula, por K por T, en donde N hace referencia al número de moléculas. En caso de que no nos hablen de moles, sino número de moléculas, tendríamos que trabajar con esta ecuación. Y K también es una constante, que en este caso sería la constante de Boltzmann, que tiene un valor de 1,38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Teniendo esta fórmula y teniendo también el valor, ya sería dado pues, en el enunciado del ejercicio, nosotros podemos hacer despejes para calcular de pronto las variables que nos hacen falta. Si necesitamos hallar la presión, tendríamos lo siguiente, que la presión es igual a N por R por T sobre el volumen, y así hallaríamos la presión. Si necesitamos el volumen, lo mismo, solo que en este caso, en vez de estar dividiendo sobre el volumen, estaría dividiendo sobre la presión, y eso sería el volumen. Si necesitamos saber el valor de la temperatura, sería igual a presión por volumen sobre el número de moles por R. Y si necesitamos saber el número de moles, esto sería igual a la presión por volumen sobre R por T. Bueno, entonces tendremos nuestro primer ejemplo, que nos pide calcular el número de moléculas presentes en una habitación que se encuentra a una temperatura de 27 grados Celsius. Nos da las medidas, que son 6 metros de fondo, 4 metros y medio de ancho y 2 metros y medio de alto. Y debemos suponer que el aire en la habitación es un gas ideal y que la presión es la atmosférica. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquí no nos está pidiendo como tal el número de moles. Entonces, sería más conveniente usar la ecuación PV es igual a N mayúscula por K por T. El número de moléculas es lo que necesitamos. Entonces la despejaríamos, sería igual a N igual a presión por volumen sobre K por T. Y esta sería nuestra fórmula a utilizar para resolver este ejercicio. El enunciado pues nos da la medida de la habitación, con lo que podemos también calcular nuestro volumen. Nuestro volumen sería igual entonces a 6 metros de fondo por 4 metros y medio de ancho por 2 metros y medio de alto. Y esto nos da un valor de 67.5 metros cúbicos. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que también que nuestra presión atmosférica es igual a 101.300 pascal. Tendríamos ya presión, volumen, K
que es nuestra constante de Boltzmann, que es igual a 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Y también tendríamos nuestra temperatura, que a pesar de que la tenemos en grados Celsius, la podemos pasar a grados Kelvin. Esto lo hacemos sumándole a la temperatura en grados Celsius 273,15 Kelvin. Y eso sería igual a que la temperatura es igual a 27 grados Celsius más 273,15 nos da 300,15 Kelvin. Teniendo todos estos datos ya podemos reemplazar directamente en la fórmula y nos quedaría de la siguiente manera. La presión multiplicada por el volumen sobre la constante de Boltzmann y la temperatura, que sería en este caso 300,15 Kelvin. Ingresamos todos nuestros datos a la calculadora y obtenemos el número de moléculas presentes en la habitación de 1.65 por 10 a la 27 moléculas. Y listo. Esa es la solución a nuestro problema. Bueno, y ahora tenemos nuestro segundo ejercicio, que nos dice que tenemos una masa de hidrógeno gaseoso que ocupa un volumen de 230 litros en un tanque a una presión de 1.5 atmósferas y a una temperatura de 35 grados Celsius. Debemos calcular cuántas moles de hidrógeno se tienen. Entonces iniciamos pues escribiendo nuestra fórmula que vamos a usar en este caso, que como nos está pidiendo el número de moles, sería presión por volumen es igual al número de moles por R por T. Y empezamos a encontrar las variables que ya nos da el enunciado. Por ejemplo, nos da ya que pues, el volumen es igual a 230 litros. Tenemos que la presión es igual a 1.5 atmósferas. Tenemos que la temperatura, que a pesar de que nos la dan en grados Celsius, podemos pasarla a Kelvin. Ya sabemos cómo lo hacemos, como lo hicimos en el ejercicio pasado. 35 más 273,15. Eso nos da 308,15 grados Kelvin. Y nuestra constante universal para los gases ideales, que como en este caso tenemos nuestra presión en la atmósfera, haremos uso de la siguiente: 0.082 litros por atmósfera sobre mol Kelvin. Y ya, teniendo esto, podemos reemplazar directamente nuestra fórmula, en la cual pues es conveniente hacer nuestro despeje, que N sería igual a la presión por el volumen sobre R por T. Aquí reemplazamos directamente los valores que ya tenemos y tendríamos lo siguiente: presión 1.5 atmósfera, 1.5 atm, que multiplica el volumen 230 litros por R, nuestra constante universal para los gases ideales, litros por atmósfera sobre mol por Kelvin.
por la temperatura, que sería 308.15 Kelvin. Bueno, antes de ingresar estos valores a la calculadora, pues podríamos hacer la eliminación de unidades correspondientes. Entonces, se cancela la atmósfera con la atmósfera, se cancela este Kelvin con este y se cancelan estos tipos. Ya enseguida nos damos cuenta de que la única unidad que va a predominar es el mol. Que tendríamos que el número de moles es igual a 13.65 moles. Y esta sería la respuesta a nuestro segundo ejercicio. Bueno, ahora hablaremos sobre la primera ley de la termodinámica. Esto básicamente representa el principio de la conservación de la energía en la termodinámica y pues relaciona la variación de la energía interna de un sistema con la diferencia entre la energía que nosotros agregamos o extraemos de este sistema y el trabajo que éste realiza en sus alrededores cuando agregamos o extraemos esta energía. Matemáticamente se escribe de esta manera, donde el delta de U hace referencia a la variación de la energía interna, Q es la energía que agregamos o extraemos al sistema y W hace referencia al trabajo que éste realiza en sus alrededores. De Q tenemos que su fórmula es C, que hace referencia al calor específico de la sustancia o el material con el que estemos trabajando. M es la masa y el delta de T es el cambio, es la variación de la temperatura con la que vamos a trabajar para poder hallar la energía que debemos extraer o agregar al sistema. Y W, como ya lo dije, hace referencia al trabajo, pero tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de trabajo estamos encontrando, dependiendo del tipo de proceso que se esté dando en el problema. Tenemos procesos isotérmicos en donde el trabajo se calcula con la siguiente fórmula, que es presión inicial por volumen inicial por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Tenemos también los procesos isobáricos, en donde el trabajo se calcula solamente multiplicando la presión por un delta de volumen, o sea, volumen final menos volumen inicial. Y tenemos los procesos isocóricos, en donde el trabajo es igual a cero. Y es igual a cero porque en los procesos isocóricos trabajamos a volumen constante. Y si el volumen es constante, pues el sistema sencillamente no está haciendo ningún trabajo en sus alrededores. Teniendo pues ya la expresión matemática, que es lo más importante para resolver los ejercicios, y las fórmulas de Q y las fórmulas pues con las que vamos a trabajar el trabajo, vamos a proceder a realizar dos ejercicios. Bueno, entonces tenemos nuestro primer ejercicio que nos dice: ¿cuál será la variación de la energía interna en un sistema que recibe 480 calorías y se le aplica un trabajo de 1090 joules? Nos dan una gráfica que básicamente representa un envase que lleva un émbolo y pues teniendo en cuenta lo que nos dice el enunciado, sobre este émbolo se va a realizar un trabajo, se va a realizar, o sea que necesariamente como le estamos realizando el trabajo y no el sistema está realizándolo sobre el ambiente, el trabajo será negativo, 1090 joules. Y nos dice que el sistema recibe 480 calorías, pero en el sistema internacional no se trabaja con calorías, se trabaja también con joules. Entonces tendríamos que hacer la conversión y tendríamos que una caloría es equivalente a 4.2 joules. Teniendo esta relación, podríamos calcular 480 calorías que multiplican, para que se cancelen aquí las calorías y queden los joules, que multiplica a 4.2 joules.
y tendríamos que 480 por 4.2 es igual a 2016 joules, que es Q, lo que le estamos agregando aquí a 2016 joules. Y ahora sí, teniendo pues nuestras variables W y Q en sus respectivas unidades, podemos reemplazar directamente en nuestra fórmula de la primera ley de la termodinámica, que dice que la variación de la energía interna es igual a Q menos W. Y aquí despejamos, aquí reemplazamos 2016 joules menos, aunque bueno, el trabajo como es negativo y la fórmula nos indica que es menos el trabajo, pues menos por menos da más, se suma 1090 joules. Y obtendríamos un resultado 3106 joules. joules. Y este sería la variación de la energía externa en este sistema. Bueno, y por último, pues tenemos nuestro segundo ejercicio de la primera ley de la termodinámica que nos dice un gas ideal inicialmente a P sub I, B sub I y T sub I se lleva a través de un ciclo como se ilustra en la figura. Y bueno, tres incisos. A. Encuentre el trabajo neto consumido por cada ciclo. B. ¿Cuál es la energía neta agregada por calor al sistema por cada ciclo? Y C. Obtenga un valor numérico para el trabajo neto consumido por cada ciclo por un mol de gas ideal a 0 grados Celsius. Entonces empezamos a darle solución por el inciso A y tenemos que encontrar el trabajo neto consumido por cada ciclo. Pero hay que tener en cuenta que en estos ejercicios, donde el proceso es cíclico y nos dan una figura que está ilustrada en un diagrama PV, el trabajo hace referencia al área encerrada por esta figura. Como la figura en este caso es un rectángulo, pues el área es sencillamente base por altura. Tenemos que trabajo neto es igual a 2BI por 2PI. Y eso nos daría como respuesta 4PI por BI. Y aquí obtendríamos nuestro trabajo neto realizado por cada ciclo. Y ahora vamos con el inciso B, donde debemos de hallar la energía neta agregada por calor. Entonces, partimos de la primera ley de la termodinámica que nos dice que la variación de la energía interna es igual a Q menos W. Y aquí nuevamente vamos con un análisis. En los procesos cíclicos se asume que la variación de la energía interna es cero. Y no es que necesariamente sea cero y en todo momento se mantenga siendo cero, sino que como es un proceso cíclico y siempre se reinicia, se asume esta cero y se dice que Q es igual a W. Con lo que Q sería igual a 4PI por BI. Y así obtenemos nuestra segunda respuesta. Ahora vamos con la C, en donde debemos obtener un valor numérico para el trabajo. Entonces tenemos que C. Aquí haremos uso de la ecuación de estado de un gas ideal, que es PV igual a N por R por T. Ecuación que vimos anteriormente. Pero nosotros hacemos una comparativa entre el resultado que nos da el trabajo, y esta expresión aquí y vemos que es muy similar. Y claro, porque trabajo es igual a 4PI por BI, y eso básicamente sería igual a 4NR por T. Ya teniendo esto, podemos sencillamente reemplazar y calcular nuestro valor numérico para el trabajo. Y obtendríamos
que el trabajo sería igual a 4. Vamos a hacerlo un poquito más hacia atrás, por aquí. Vamos a escribir toda la expresión. El trabajo sería igual a 4, que multiplica a 1 mol, que multiplica a R, 8,31 joules sobre mol Kelvin, multiplica a la temperatura, pero la temperatura nos la dan en grados Celsius. Sencillamente le sumamos a los grados Celsius 273 grados Kelvin, 273.15 grados Kelvin, y lo multiplicamos pues por 273.15 grados Kelvin. Y eso nos daría como resultado 4 por 1 mol por 8,31 por 273.15. Y tendríamos que el valor numérico para el trabajo es igual a 9079.5. Digamos qué unidades nos quedan. Aquí cancelamos Kelvin con Kelvin, mol con mol, y nos queda en joules, y es la unidad que justamente se esperaba para el trabajo. Y así le damos solución a nuestro segundo problema.